¿Qué es la gracia de Dios, queridos hermanos? La gracia de Dios es un concepto central en la fe cristiana y sus características se manifiestan de manera profunda y también de manera transformadora. Aquí tenemos algunas de sus principales características. Primero, vamos a analizar la gracia de Dios como inmerecida. La gracia de Dios no se gana, no se merece. Es un regalo inmerecido que Dios otorga por amor sin depender de nuestras obras, sin depender de nuestros propios méritos, según Efesios 2, 8 a 9. Ahora bien, la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios es ilimitada y siempre suficiente para cualquier situación. Donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda aún más. Texto base, Romanos 5, el versículo 20. La gracia de Dios es salvadora. La gracia de Dios es el medio por el cual somos salvos, ofreciendo perdón de pecados y vida eterna por medio de Jesucristo. Según Tito 2, el versículo 11. La gracia de Dios es transformadora. La gracia de Dios no solo nos salva, sino también nos cambia. Nos enseña a renunciar a la impiedad y también nos enseña a vivir en santidad. Tito 2, el versículo 12. La gracia de Dios es reconciliadora. Por la gracia de Dios nos reconcilia con Él, restaurando nuestra relación rota a causa del pecado. Segunda Corintios 5, 18. Y también, hermanos, la gracia de Dios es suficiente en la debilidad. En momentos de debilidad, la gracia de Dios se perfecciona y nos da fortaleza. Segunda Corintios capítulo 12, el versículo 9. También, hermanos, la gracia de Dios es universal, aunque no todos la aceptan. La gracia de Dios es disponible para todos los que creen y la reciben por fe. Juan 3:16. La gracia de Dios también, hermanos, es inagotable. La gracia de Dios nunca se agota. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, los versículos 22 a 23. También, hermanos, la gracia de Dios es fuente de dones espirituales. Fuente de dones espirituales. A través de su gracia, Dios nos concede dones espirituales para edificar su iglesia y servirle. 1 Corintios 12, los versículos 4 a 6. También, hermanos, la gracia de Dios es demostrada en Cristo. La máxima expresión de la gracia de Dios es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien dio su vida para darnos redención. Juan 1, los versículos 14 a 17. Shalom, bendiciones, que el Dios de paz les guarde, les cuide. Hasta la próxima edición.